Bueno, hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Por ahí va a estar en la pantalla. Bueno, ya está en la pantalla el tema de hoy. Lucha hasta ganar. Lucha hasta ganar. Para nadie es un secreto lo que día a día enfrentamos. Para nadie es un secreto lo que día a día tenemos que enfrentar. Nos enfrentamos con muchas situaciones buenas y no tan buenas. Días extraordinarios que no nos gustaría que terminaran. Pero también se nos enfrentan o nos enfrentamos a días que quisiéramos que llegara la noche muy rápido. ¿Por qué? Porque son desafiantes, porque son adversos o porque simple y llanamente generan mucha fatiga y cansancio. Y lo que queremos es descansar. Y que venga una nueva mañana, un nuevo día para seguir avanzando, sí, pero descansado, con una nueva fuerza. ¿Sabe? Cuando uno llega al Señor, uno se consigue con tantas cosas. Y yo recuerdo que una de las cosas, como me hablaron del Señor, en algún momento alguien me habló del Señor y me dijo, mira, cuando uno llega al Señor, todo es felicidad y alegría. Oye, aquella oferta me gustó. Aquellas palabras endulzaron mi oído. Aquellas palabras fueron de tanto agrado que yo dije, listo, se terminó la tristeza, se terminó la soledad, se terminaron tantas cosas, porque al recibir a Cristo todo sería alegría. Pero con el pasar del tiempo, eso lo disfruté como unos meses, pero al pasar del tiempo me di cuenta que no todo era así. Me di cuenta que habían días muy tristes y días de muchos problemas y días de muchas adversidades y de muchos conflictos. Me habían enseñado que orando todo se disipaba, que solamente tenía que orar. Otro día escuché que además de orar tenía que leer la palabra. Y me fueron entregando como un rompecabezas, pero no me dijeron que era un rompecabezas. Me dijeron que cada cosa individualmente me generaría la paz y la tranquilidad y la felicidad que yo tanto buscaba. Pero nadie me dijo que tenía que unir todas esas piezas para entonces alcanzar algún tipo de tranquilidad y de alegría, y que no todo el tiempo los días serían buenos. Porque me topé con algunos versículos en la palabra del Señor que decían que los días eran malos. Me topé con algunas experiencias de algunos hombres y mujeres en la Biblia que no todo el tiempo fue color de rosa. Me topé con muchas cosas y aún con hombres caídos en la Biblia. Y me topé con algunos pasajes donde el justo caía, pero donde el Señor levantaba al justo. Entonces yo decía, aunque yo fuese justo y aunque hiciese las cosas bien, en algún momento voy a tener un tropiezo o voy a caer. O como uno dice ahora, un bajón. Ahora que está de moda esto de la luz. Los bajones. A veces tenemos así bajones. Y tienen que ver con nuestra área emocional, pero también con nuestra área espiritual. Y aún cómo llegamos a interpretar y a analizar lo que está sucediendo. Y así vivimos nuestra vida, y así avanzamos, y así vamos caminando. A lo largo del camino, muchas cosas van sucediendo, y en algunos momentos sentimos que vamos como en picada. Así como vemos en las películas que vienen unos aviones en picada, y uno dice, listo, hasta ahí llegaron. Porque la película apunta a eso, pero sin embargo se han dado casos de algunos pilotos que han logrado salvar la aeronave con todos los tripulantes y han aterrizado
Y yo dije, tal vez así sea nuestra vida espiritual, que vamos en las alturas y de repente por algún desperfecto comenzamos a descender. Pero yo dije, deberíamos aterrizar como ese piloto. O por lo menos deberíamos saber cómo aterrizar, para posteriormente levantarnos. Porque el asunto no es quedarse, el asunto es levantarse. El asunto no es reconocer que somos débiles, el asunto es reconocer que en Cristo nos podemos levantar. El asunto no es tanto quedarnos ahí en el lamento, sino más bien levantar nuestra cabeza y decir, en el Señor yo puedo. Y que esta situación es propia del día a día. Es propia de lo que usted y yo enfrentaremos mientras estemos vivos en esta tierra. Y por eso mi título de esta mañana, lucha hasta ganar. Lucha hasta ganar. La lucha es diaria y tenemos que avanzar en la vida. Mira, todos vamos a tener siempre una lucha, una batalla, una pelea que tenemos que dar. Y le digo, sea creyente o no sea creyente, hay gente que conozco que no son creyentes y luchan y están luchando. Y lo están haciendo con sus propias fuerzas. Y ahí se levantan con sus propias fuerzas. Pero qué bueno que nosotros tenemos al Señor. Qué bueno que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y Cristo está en nuestro corazón. ¿Sabe? Eso es una muy buena noticia. Y eso es algo maravilloso que usted y yo tenemos que valorar. Porque estamos aquí en esta tierra gracias a su misericordia y a su fidelidad. Y cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, y cuando alguien se acercó con una muy buena intención, y tal vez las palabras no fueron las correctas, o la presentación del mensaje no fue el correcto al decirnos que al recibir a Cristo todo era felicidad y color de rosa, pero tal vez esas palabras nos engancharon, porque veíamos una esperanza y veíamos una salida a lo que estábamos viviendo. Y eso nos enganchó. Luego nos fuimos dando cuenta de otras cosas, pero eso nos abrazó. Sentimos el amor de Jesús, sentimos el amor de su palabra. Y entonces yo dije, bueno, sí, yo necesito de esto. Y en el camino, bueno, ese concepto se fue desarrollando y fueron saliendo otras cositas y fuimos entendiendo y armando un rompecabezas. Y luchar hasta ganar tiene que ver con eso. Tiene que ver con no rendirse. Tiene que ver con perseverancia. Tiene que ver con perseverancia. Cuando hablamos o cuando observamos algún tipo de competición deportiva, toda competencia tiene un calendario. Y durante todo ese calendario, 2, 3, 4, 5 meses que dura la competencia, ahora que ya estamos a la puerta de una nueva temporada de béisbol, esos equipos tienen que jugar muchos juegos. 60 juegos en nuestro caso, 62 juegos, en otros lugares cientos de tantos de juegos. Pero ¿sabe algo? No todos se van a ganar. No todos los juegos los vas a ganar. Por lo menos vas a perder algunos. Por lo menos vas a perder algunos. Y en los caminos del Señor, en algunos momentos vas a perder algunos juegos. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Tal vez porque Dios nos quiere enseñar algo. Porque Dios quiere sacar algo que está en nuestro corazón y era la única manera de llamar nuestra atención. O tal vez para demostrarnos que no somos tan fuertes en nuestra propia fuerza, sino que lo necesitamos a Él para poder salir adelante. Pero algunos juegos los vamos a perder. Pero eso no quiere decir que vamos a perder el campeonato. Eso no quiere decir que vamos a salir derrotados. Perdimos un juego, pero no hemos perdido el campeonato. Y uno se tiene que mentalizar para muchas cosas en la vida. Y una de las cosas a las cuales uno se tiene que mentalizar es que no todo el tiempo todo va a salir como tú quieres.
En algunos momentos vas a tener algunas situaciones que no vas a poder controlar y que Dios te va a querer enseñar algo. No todo el tiempo las cosas van a salir bien, pero de algo sí debes estar tú claro, que Dios te ha escogido y Dios te tiene escondido en su mano y guardado para Él. Dios te tiene guardado para Él. Y lo que Dios espera es que tú seas perseverante. Pero Dios te tiene guardado. Guardado, pero también tienes que ser muy perseverante. Dios nos ha prometido la seguridad de la salvación. Dios nos ha prometido que cuando tú abres tu corazón y confiesas a Jesús y crees que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice que eres salvo porque hay una confesión y una convicción. Hay una combinación entre hablar y entre creer. Y en un caminar diario, Dios otorga esa salvación y esa vida eterna que tú y yo tanto anhelamos y tanto queremos. Y deseamos estar en el cielo con Él. Pero Él nos dijo que seríamos guardados hasta el final. Y que estaría con nosotros hasta el final de nuestros días. Pero nos dijo que fuésemos perseverantes hasta el final de nuestros días. Es decir, que debes luchar hasta ganar. Que debes luchar hasta llegar al final. Y que no te dé miedo. Porque Dios está contigo y Dios te ha guardado. Y Dios te ha otorgado la salvación y la vida eterna. Pero hay que luchar para llegar hasta el final. Perseverancia. Si hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento muy claramente establecida, es la perseverancia. Perseverar, perseverar. Nadie dijo que la vida sería fácil. La vida viene contra nosotros para sacarnos del camino. El enemigo se levanta cuantas veces él quiere. Pero nosotros tenemos que perseverar. ¿En qué? En aquel que nos ha dicho que estará con nosotros siempre, que nos ha guardado, que nos ha otorgado salvación y vida eterna, y que colocando nuestra fe en Él, seremos vencedores y ganadores. Eso es lo que se nos ha dicho. Él nos lo dijo de esa manera. Dios nos guarda. Usted y yo perseveramos. Dios nos protege, pero usted y yo luchamos hasta el final. Tenemos la garantía y la seguridad de que Dios estará siempre con nosotros. Eso es algo que no está en juego. No está en juego. Dios nos mantendrá siempre de su mano. Y vamos a leer en Filipenses un pasaje. No va a ser el que quiero desarrollar completamente hoy, pero sí leer este pasaje que está allí. Ya usted lo tiene allí. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En este concepto de Pablo, o en estas palabras de Pablo, hablando un poco acerca de lo que deberíamos hacer y ser, nos da a entender claramente cómo la obediencia no depende de si me ven o no me ven. La obediencia depende de una convicción interna del corazón en la cual yo decido apegarme a estos principios en obediencia porque creo de que Dios está conmigo como poderoso gigante y voy a perseverar a través de la obediencia, pero siendo guardados desde su mano poderosa por la salvación que me ha otorgado. Usted y yo somos guardados por el Señor. Usted no puede olvidar nunca eso, que aunque usted esté viviendo y pasando todo lo que puede estar viviendo y pasando, el día que usted abrió su corazón a Jesús y donde usted le permite a Jesús ser parte de su vida y abre su corazón a Jesús, en ese justo momento,
Usted cuenta con el Señor y sus promesas. Ahora tenemos que ser perseverantes y ser obedientes. Ser obedientes. La obediencia no es algo que va a darse por una oración. Señor, ayúdame a obedecer. Es parte de lo que yo debo hacer. Pero solamente con oración no vamos a lograr ser creyentes obedientes. Necesitaremos obligatoriamente de una determinación y ser determinados para poder seguir creciendo y avanzando en todo lo que es el reino de los cielos. Son muchas cosas a las cuales nosotros nos exponemos día a día. Y aquí en Filipenses de alguna manera están incluidas esos dos conceptos que les estoy planteando el día de hoy, les estoy proponiendo en este día de hoy. Lo que es el poder ser guardados, entender esto, pero que a su vez tenemos que ser perseverantes. No todo es responsabilidad del Señor. Yo también necesito poner de mi parte para recibir sus bendiciones. Y defino obediencia de esta manera. Y ya la vamos a ver ahí en pantalla. Obediencia se trata de ser, bueno, allá colocamos obediencia y diligencia. Se trata de esfuerzo y diligencia. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que ser una persona esforzada en medio de todo. Porque Dios usa mi esfuerzo, pero también mi diligencia para entonces Él guardarme de todo lo que Él me ha prometido que me va a guardar. Entonces yo necesito esforzarme. Usted necesita esforzarse, ser diligente. Eso es obediencia. Yo les puedo decir, pasen aquí al frente que voy a orar por ustedes para que sean personas obedientes. Pero si usted no se esfuerza y no es diligente, no lo vamos a lograr. No todo se logra por la oración. Y si alguien me oye va a decir, eso es falso. Pues déjeme decirle que si bien es cierto que la oración es una herramienta muy poderosa y es la manera con la cual Dios estableció para comunicarme con Él, mi esfuerzo en el sentido de mi obediencia, mi disposición, mi determinación de ser fiel, hacedor de la palabra de Dios, va a afectar de manera positiva mi vida. Yo no puedo solamente dedicarme a una sola disciplina. Yo tengo que armar este rompecabezas, como les estoy diciendo, y buscar la forma entonces de construir un futuro. Hoy estamos bien, pero mañana puede haber otro escenario en tu vida. Hoy estamos felices, pero mañana nuestro escenario tal vez sea de llanto. Hoy tal vez hay dinero en tu bolsillo, pero mañana tal vez no haya dinero en tu bolsillo. Los escenarios son muy cambiantes y rápidos, pero mi vida de fe tiene que ser constante y encrecida. Que vamos a tener momentos que tal vez nos vamos a ir en picada. Sí, el asunto no está en enfocarnos, ay, estoy cayendo. No, el asunto está en que me tengo que volver a levantar. Con la ayuda de mi Señor. Con su palabra poderosa que me inspira. Y me motiva y me transforma a seguir adelante. Pero no quedarme solamente allí. Hay un concepto que se habla mucho y en varios escenarios uno lo oye siempre. Y cuando digo varios escenarios hablo de la iglesia como tal. Y es de caer. Fulano cayó. Y vamos a ver tres maneras de enfocar el caer. Tres maneras. Primero, que es una actitud que afecta nuestra comunión con Dios. Esa es una primera manera.
Es un concepto. Es un concepto de caer. Fulano cayó. Uno puede decir, está mostrando una actitud en la cual su comunión con Dios fue afectada y fue quitado el entusiasmo de su vida. Se quita el entusiasmo de nuestra vida. Yo puedo demostrar una caída de esa manera. Ya no siento ningún deseo de orar. No me es atractivo leer la palabra. No me gusta la oración. Y eso puede ser muy cambiante. De lunes para martes. Yo no estoy hablando aquí de enero para febrero. Estoy hablando aquí de lunes para martes. Puede ser algo rápido. Como puede ser algo muy progresivo. Comenzó el lunes y ya cuando nos vemos en la próxima semana, el próximo lunes, ya nuestra vida espiritual es otra. Es otro escenario. O tal vez empezó en enero y en febrero es el declive total. Pero en marzo tengo que buscar la manera de levantarme. Ese es un concepto. Hay otro segundo concepto que quiero planteártelo y es que el caer es un estilo de vida y se puede ver como un estilo de vida que desagrada a Dios. Es un estilo de vida que desagrada al Señor. Es decir, no es solamente, hoy me equivoqué y pido perdón y me arrepiento y me aparto. No, sino que hay unas personas que son perseverantes en un estilo de vida que es desagradable al Señor, a los ojos de Dios. Y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene. Llega un momento que de ahí no se va a levantar. ¿Por qué? Porque hace de eso un hábito, un estilo de vida. Y un estilo de vida es algo que es constante. Eso puede ser otro concepto que se maneje dentro de lo que es caída. Y el último, y no menos importante, se ve como una manifestación de rebeldía, mostrando que no somos creyentes genuinos. Una persona que manifieste rebeldía constante a la palabra, que todo le busca la vuelta, que no está de acuerdo con lo que dice ahí, o por lo menos con la interpretación, y comienza a manifestar rebeldía, y es rebelde, y Dios, mira, tienes que hacer esto, o la Biblia te dice que tienes que cambiar aquello, y no lo quieres cambiar, sigues en la misma actitud, escondido de los demás, pero sigues igual. Estamos hablando de un estilo de vida rebelde que no va a agradar a Dios. Te muestro estos tres conceptos, porque estos tres conceptos están en la misma escritura, en diferentes circunstancias y situaciones de hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de estar en estos tiempos o en estos periodos y vivir esas caídas por rebeldía, por estilo de vida que no agradaba a Dios, pero también como una actitud que afectaba la comunión con Dios y se separaron de la comunión con Dios. Tú le puedes aplicar esto a algunos personajes de la Biblia y te darás cuenta que son tres conceptos que aparecen en la palabra de Dios cuando se habla de caída. Tuvieron una pequeña derrota, pero de allí se le pudieron levantar y pudieron entender que Dios era soberano y poderoso para ayudar. Fíjate algo. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes, lo vi con la experiencia esa que les comenté del piloto, porque me pareció algo que es importante para el creyente, que aunque las cosas no vayan bien, ese avión lo revisaron muchas veces, lo chequearon completamente y presentó una falla, comenzó a fallar los motores y no había otra manera sino irse en picada. Ese piloto con mucha sabiduría y mucha experiencia logró aterrizar ese avión en el agua y salvar a toda su tripulación y a todos los que estaban con ellos en el avión.
Y yo dije, ciertamente, hasta comenzar a tener caídas hay que ser sabio. Hay que ser inteligente. Y saber que es algo que vamos a experimentar en la vida. Lo vamos a experimentar en algún momento y, como siempre digo yo, hay que estar preparado para el asunto. Hay que prepararnos para el asunto. ¿Ok? Tenemos que estar listos y prestos. Ahora, ¿cómo yo evito esto? ¿Cómo yo evito quedarme en el suelo postrado y no levantarme? ¿Cómo evito vencer la derrota? ¿Cómo evito quedarme allí postrado y no atender a la ayuda que el Señor me está presentando a través de su palabra? ¿Cómo me atrevo yo a dejar al Señor con la mano extendida en el momento que me está dando su ayuda? Porque a veces dejamos a Dios con la mano extendida y somos malcriados. Y digo, no sigo más, no voy a orar más, no voy a leer más la Biblia. Como que si de esa manera castigáramos al Señor y de esa manera Él se ve obligado a responder entonces. Eso es igual que aquel que hace ayuno y yo no voy a dejar de hacerlo hasta que no. Señores, una cosa es ayunar y una cosa es huelga de hambre. A veces que hacemos huelga de hambre para torcer el brazo de Dios, para que se vea obligado a responder a mis reivindicaciones o mi solicitud de reivindicación. El ayuno no es para eso. El ayuno es para fortalecer nuestro ser interior, buscar la dirección de Dios, llenarnos de Dios para seguir adelante. A bien el Señor nos habla, nos aclara el panorama, nos dice qué hacer, cómo hacer, qué no hacer y seguir avanzando en el camino. Si nos bendice dándonos la respuesta, añadidura, que vengan todas las que quieran. Añadidura, pero salimos de allí súper fortalecidos. Quiero leer para ti en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, dice la Biblia. Ahora usted dirá, pastor, la Biblia dice que no vamos a caer jamás. Y usted nos acaba de decir que estamos cayendo. Entonces, pastor, ¿usted está enseñando algo contrario a la palabra del Señor? No. Lo que aquí la Biblia está diciendo y nos está dando a entender que a través de la firmeza que usted y yo logramos alcanzar en el Señor, la firmeza en el llamado que Dios nos ha hecho, en lo que fuimos elegidos, en la determinación de mi corazón a no fallar y a seguir avanzando, Dios me da una garantía de tú mantenerte de esa manera. Él dice en el último fragmento del verso 10, no caerán jamás. No caerán jamás. Eso suena bien. Eso suena agradable. Pero hay que hacer muchas cosas y esforzarnos para llegar a un nivel. Escuchaba yo una entrevista de Usain Bolt. Usain Bolt es el hombre récord en los 100 metros planos, el hombre más veloz del mundo. 9 segundos con 53, creo que paró los cronómetros en las Olimpiadas en las cuales participó. Y es el hombre más rápido que ha estado sobre la faz de la tierra. Medible, ¿no? En competencia. Y él dice, en una entrevista que le hicieron, me preparé durante 4 años para detener el cronómetro en ese momento. 4 años me preparé para eso. Me imagino que ya la misma edad del cuerpo, el físico, no responde igual y lógicamente no iba ya con 30 o 40 años
tener el mismo rendimiento que obtuvo en ese momento que pudo detener el cronómetro en ese tiempo. Pero se preparó para ganar una medalla de oro. Se preparó para ser un hombre récord mundial. Se preparó para eso. Y durante toda esa preparación, Usain Bolt ganó muchísimas carreras, pero no le importaban tanto esas muchísimas. Le importaba la competencia del día final, la de la medalla de oro. Decía, yo me preparé no para esas competencias, yo me preparé para llegar al final y ganar una medalla de oro. Y nosotros nos tenemos que preparar no para una medalla de oro, sino para una corona de vida, de salvación. Yo me tengo que preparar para eso. Y que tal vez sí vaya a tener momentos duros en mi vida, pero Dios me está dando una garantía. Y ¿sabe algo? Aquí Dios me está dando a mí es una lección de responsabilidad. Cuando Él me dice en ese verso 10, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios a quien que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Pero ¿qué cosas tenemos que hacer para no caer jamás? Lo primero que Dios me está hablando en este versículo es, si Dios fuera venezolano, dijera, chamo, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es un asunto de responsabilidad, señores. Tenemos que ser responsables con nuestra propia vida. Porque fuimos llamados y fuimos comprados a precio de sangre. Cristo se entregó en la cruz para darnos salvación y victoria y vida eterna. Ahora es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad y hacer estas cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Vámonos al verso 3, al verso que está más arriba. Dice, y leo para ustedes, del verso 3 al verso 9 de segunda de Pedro capítulo 1. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a sus malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Pero ahí hay responsabilidad nuestra. Yo tengo que huir, que escapar de la corrupción que está en un mundo y en el cual participé. La Biblia me dice que tengo que escapar de eso. Esa es mi responsabilidad. Que hay en el mundo debido a los malos deseos, que lleguen a tener parte de esa naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense. Me habla de responsabilidad. Es un asunto de responsabilidad. Me tengo que esforzar. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraterno, al afecto fraterno, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió, y si hacen estas cosas, no caerán jamás. Si no hacen estas cosas, escapar de la corrupción, escapar de nuestros malos pensamientos, escapar de nuestros malos deseos, escapar de aquello que nos resta santidad, que afecta nuestra santidad. Si no soy responsable conmigo mismo, si no soy responsable,
no llegaré a desarrollar el conocimiento verdadero, un auténtico saber en el Señor que me permita a mí llegar al fin de mis días y preparar. Ninguna preparación para de una competencia deportiva es sencilla. Esa gente sacrifica tiempo de estar en fiestas, de comer algo que afecte su cuerpo, que aumenten de peso. No van a algunos lugares porque se pueden inclusive hasta lesionar. Caminan con cuidado mirando por dónde están pisando porque cualquier desnivel del piso les puede doblarse un tobillo, una rodilla y generar una lesión que los saca del camino. Eso es responsabilidad, no solamente con lo que comes, sino con lo que oyes, porque si se la pasan con un pesimista, imagínate un deportista de esto con un pesimista todo el tiempo en el oído. Chicos, no vas a poder. Eso es difícil. Son muchos corredores y de muchos países más. Tú eres de un país que ni desarrollado es. ¿Cómo vas a competir tú con estos deportistas, con países desarrollados? Y fíjate algo, si eso lo llevamos a nuestra vida cristiana, nosotros tendríamos que hacer prácticamente lo mismo. Tener cuidado por donde caminamos, porque cualquier mala pisada nos puede generar una lesión y sacarnos del camino. Oír a un pesimista con mucha frecuencia nos va a llenar de dudas. Observar cosas que no nos edifican nos va a llenar de muchas, nos vamos a ir envenenando inclusive nuestro pensamiento y nuestra alma. Pasar mucho tiempo sin descansar correctamente o dormir correctamente va a afectar nuestra salud. Entonces, cuando tú te pones a prestar atención a todo esto, ellos van a un entrenamiento controlado, pero tampoco es un activismo deportivo en el cual ellos caen. No, tengo que entrenar. No, hay un tiempo de entrenamiento, hay un tiempo de descanso, hay un tiempo de alimentación, hay un tiempo de lectura, de leer algunas cosas, algunos temas que los edifiquen. Aún algunos entran en videojuegos para un poco, tener, digamos, inclusive agilidad mental o de repente desprenderse de lo que están pasando. Y eso es parte del entrenamiento. El pasar todo el día en un cuarto, en oración. Sí, ahí de repente vamos a ser resguardados. Pero ¿y el resto? La familia, tu vida social, trabajo. Hay una serie de factores que no podemos nosotros esconder en un cuarto. Tenemos que exponernos a un mundo que nos va a atacar, sí, pero que debo tener la convicción fuerte y firme para seguir avanzando. Así que cada una de estas cualidades que Pedro menciona acá, que así las define él como cualidades, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles cualidades? Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Si estas cualidades abundan, no es que estén. Aquí el volumen es abundancia. Aquí el volumen es ilimitado, que abunden. Y abundancia es que sobrepase el límite. Por ejemplo, este es el límite de este vaso, es su capacidad, pero que abunden tiene que llegar más o menos por aquí, más arriba. Que abunden estas cualidades en nosotros para crecer en un conocimiento del Señor. Poder tener una vida cristiana comprobada en un auténtico conocimiento y un auténtico saber que nos permita enfrentar todo esto. Y eso me habla a mí de responsabilidad. Mi responsabilidad.
Ahora usted me dirá, no, pero eso es muy difícil. No, no es difícil. No es difícil. Sí podemos hacerlo. Sí se puede hacer. Sí podemos trabajar en esto. Si somos perseverantes y consistentes en nuestra fe, sí lo podemos hacer. Y aunque pudiésemos tener esos bajones, tenemos la capacidad de levantarnos y de reinventarnos y seguir adelante. Porque sí lo podemos hacer. Sí nos podemos levantar. A mí me llena de tristeza cuando veo a alguien que le conocí hace muchos años en el Señor y lo veo y ¿cómo estás? Y darle y me pregunta ahí, ¿y seguiste en el Señor? Yo le digo, sí, ¿tú? No, yo tengo como 5 años que no volví a la iglesia. Yo 5 años. Sí, 5 años. ¿Y no te hace falta? Sí, sí me hace falta. ¿Y por qué no regreso? Me da pena. ¿Pena con quién? Con la gente. ¿Pero qué te importa la gente? Piensa un poquito en lo que puede pensar Dios de ti. La tristeza que hay en el corazón de Dios porque tú no volviste. ¿Qué importa eso? No, es que me da pena la gente. Bueno, ve a otro lugar donde nadie te conozca. Si ese fuera el caso, ¿por qué no vas a un lugar donde nadie te conozca? A otra iglesia. No, es que no me acostumbro. Ah, no. Es que para todo hay una respuesta. Para todo hay una respuesta. ¿Ah? Siempre va a haber una excusa. Ahora, estas cualidades no están por separado. Fíjate tú que hay algo que conecta una con otra. A esto añádele esto, añádele. Es como una receta que aquí Pedro nos está mostrando. Le agregas esto, le agregas al dominio propio, le agregas esto, le añades esto, y le añades esto, y le añades aquello. Me habla de como de unos ingredientes para una gran receta, pero no se ven por separado. Y hay veces que nosotros comenzamos a trabajar nuestra vida cristiana por separado. Y qué bonito que podamos trabajarla no desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista único e indivisible, como es todo lo de Dios. Es indivisible. Es uno en Él. Es uno en Él. Y nos permite entonces a nosotros desarrollarlo. Ahora, es necesario que todos los que estamos aquí desarrollemos estas cualidades. Todos debemos desarrollar estas cualidades. Y es acá donde entra el esfuerzo. Acá es donde entra el esfuerzo. Porque esto no se va a dar por sí solo. Voy a orar, Señor, aumenta mi amor, aumenta mi amor, aumenta mi amor. No, yo tengo que exponerme a otras personas. Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. A mí me decían que no pidiera paciencia porque automáticamente estaba llamando problemas. Así me decían. Pero lo que yo entendí luego de muchos años fue lo siguiente, y así lo dije, así lo voy a internalizar para mí. Era mi interpretación muy larense de ese versículo. Si yo le pido al Señor que me dé paciencia, lógicamente no me va a exponer o no va a permitir cosas donde mi paciencia no sea exigida, sino que me va a colocar gente. Si yo soy lento, gente más lenta que yo, para que mi paciencia crezca y para que me dé cuenta si en realidad, sí, Señor, me diste paciencia porque pude soportar a estos que son más lentos que yo. Entonces me diste paciencia, gloria a Dios. Entonces me está dando a mí la prueba irrefutable de que tengo la paciencia. Y así fue que entendí yo ese pasaje. Y hay veces que no llegamos a entender al Señor, pero yo necesito ser esforzado. Señores, el Evangelio no
no es de flojo. El evangelio es de gente esforzada y valiente. Gente esforzada y valiente. El Señor no llamó a 12 hombres flojos que estaban en las esquinas. Él llamó a 12 hombres que eran esforzados, que estaban trabajando, que sostenían sus familias, que proveían para los suyos, que eran padres responsables. Y los llamó con sus ocupaciones, con sus miedos, con sus limitaciones. Y los llamó. Y fueron transformados en el tiempo. Fueron llenos del Espíritu. Y después los veíamos predicando la palabra y haciendo tantas cosas que uno dice, bueno, ¿algo mágico? No. Eso tiene que ver con el poder de Dios en la vida del ser humano. Ahora, como estamos hablando de añadir, porque es lo que la Biblia a mí me dice aquí, que yo me debo esforzar, pero a su vez me dice, Osvaldo, añade a tu fe virtud. Y a tu virtud le vas a añadir entendimiento. Y a tu entendimiento le vas a añadir dominio propio. Y a tu dominio propio constancia. O sea que a cada cosa, Osvaldo, le vas a ir añadiendo algo de esto y de esto y de esto y de esto. Tienes que añadirle cosas. Entonces mi pregunta sería, Señor, ¿cómo añado esto? ¿Cómo voy a añadir esto? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que te hace falta. Es lo primero que tienes que reconocer. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te está haciendo falta en cuanto a esto? ¿Qué te hace falta, Osvaldo, de esas virtudes desarrollar? Es lo primero. Porque si ya tienes, por decir algo, por poner un ejemplo, mucha devoción a mí, ve cuál está más abajo para que entonces tú te esfuerces, tú comiences a esforzarte y comiences a desarrollar las otras para que tengas el mismo nivel. Pero reconoce que te hace falta. Como buen ser humano, yo pudiera decir, Señor, a ninguna me hace falta. Todas están bien. Pero debo ser valiente y decir, Señor, me hace falta fe. Señor, me hace falta entender. Me cuesta entender, Señor. Y hay gente que le cuesta entender la cosa. Algunos le decimos, oye, este fulano sí es como bruto. Señores, no es cuestión de brutalidad. Como me decía mi mamá, es más tapado que un bombillo. No es cuestión de brutalidad. Es cuestión de que le hace falta esfuerzo. Esforzarse y derribar las barreras que uno mismo se levanta. Cuando yo pasé de ver matemática 1, matemática estadística, ese profesor a nadie le pasa. Y yo no creo, pero yo he visto promociones y promociones y graduaciones, quiere decir que esos pasaron estadística. Esa gente tuvo que haber aprobado estadística, porque con una materia tú no te gradúas. Fue la primera, el primer bloque que quité de mi pared, que había construido, que ese profesor nadie le pasaba. Segunda cosa, empecé yo a ver, él tiene que tener alguna estrategia o algo, y yo tengo que estar pendiente. Eso era esforzarse. Había que esforzarse. Y esto tiene que ver con esto. Reconocer qué me falta y esforzarme para desarrollar lo que me falta. La segunda cosa que yo tengo que hacer para añadir una de estas virtudes a otra es pedirle perdón al Señor por haber sido tan negligente de no prestarle atención a algo que tal vez lo he leído muchas veces.
Porque hemos sido negligentes. Porque eso no me llama la atención. Y lo que me llama la atención es que me digan qué debo hacer para salir adelante y tener dinero. Eso es lo que a mí me interesa. A veces somos negligentes y hay que pedirle perdón al Señor. Y arrepentirnos inclusive. Porque hay veces que hacemos cosas que en vez de sumar para una cualidad esta, lo que hace es mermar la cualidad. Lo va mermando y lo va mermando. Por ejemplo, y te pongo afecto fraterno. Me habla del afecto entre mis hermanos y yo. ¿Qué cosas puedo hacer yo para que esa cualidad merme? Oye, el hermanito es sangre pesada. No se le consigue orilla. Parece una pelotica. No se le consigue ningún tipo de orilla. Es difícil. Yo prefiero no saludarlo. Yo prefiero mantenerlo alejado. No. Señores, eso no es el propósito de Dios. Ahí estoy mermando la cualidad. Tercera cosa, lógicamente aquí entra la oración, pedir al Señor que nos ayude y que nos conceda fortalecer las cualidades que son necesarias para avanzar. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor, porque me hace falta amor fraterno. Señor, ayúdame porque me hace falta tener más fe. Señor, ayúdame y dame la sabiduría, Señor, para desarrollar, Padre eterno, entendimiento. Me cuesta entender, Señor. Incorporas la oración, porque la oración es muy importante. La oración es vital en medio de todo. Y por último, en cómo añadir, ten presente que ten presente que el perdón en medio o en el evangelio es vital para tu reconexión con Dios. El evangelio del perdón es vital para tu reconectar con Dios. Eso es vital, vital, vital. Así que de esa manera tú podrás inclusive ir creciendo. Y ya concluyo con esto que vamos a colocar allí. Agregar las cualidades mencionadas es un gesto de crecimiento. Requiere esfuerzo, sí, pero es un gesto de crecimiento. Yo quiero crecer. Yo me determino a crecer. Es un gesto de crecimiento. Es un gesto de sabiduría. Es un gesto de sabiduría. Quiero ser sabio. Y ser sabio no quiere decir que usted se va a convertir en un viejito con una barba blanca porque es sabio. No. Sabio es aquel que conoce lo que está pasando, sabe qué va a hacer, en qué momento hablar, en qué momento callar, en qué momento actuar, en qué momento quedarse quieto. Sabio. Y de esa manera igualmente agregas valor a tu vida. En la medida que el evangelio genere o produzca emociones, pensamientos y acciones, ese evangelio te va a ayudar a permanecer firme. El evangelio debe generar en nosotros emociones saludables, pensamientos saludables y fuertes, convicciones claras y firmes, pero también acciones contundentes con el amor del Señor. El evangelio tiene que producir eso en nosotros, emociones saludables y pensamientos firmes. Si el evangelio no está produciendo eso en ti, no es responsabilidad del evangelio, es nuestra responsabilidad. Yo tengo que esforzarme, tengo que ser diligente y luchar hasta ganar. Yo tengo que enfocarme en eso. Yo soy un ganador. La Biblia me califica
ahí como un ganador. Pero un ganador no va a venir porque yo venga aquí a este lugar y te declaro ganador. Tienes que cruzar la meta. Te declaro victorioso. Que no se trata de que si yo te declaro o no te declaro. El asunto es que tú cumplas con lo que la Biblia establece y tú puedas seguir. Fíjate, hace algún tiempo yo escuché algo así. Declaro que es X, ganadores, lo que tú quieras. Y dentro de esa multitud yo conocí a alguien. Y yo dije, y ese alguien decía, ¡ay! Gritaba, el que más gritaba creo que era él. Pero esa persona no llevaba una vida acorde a lo que se estaba diciendo. Y él estaba creyendo que por medio de esa declaración, él era eso lo que estaban allí proclamando. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con que los demás me vean? Pero que el Señor, que es el que aprueba, no me aprueba. ¿Qué hago yo? No estoy haciendo nada. Me estoy engañando a mí mismo, como me dice la misma palabra. Me engaño a mí mismo porque construyo ideas y pensamientos en mi vida que no van a generar ningún tipo de firmeza en mi corazón. Por eso es que te digo, el evangelio debe producir, debe generar en nosotros emociones saludables, pensamientos firmes y acciones contundentes que me permitan ser el creyente que Dios desea que yo sea. El creyente genuino, el creyente conforme a la palabra del Señor. No un creyente conforme a mi criterio como pastor de la iglesia. No, un creyente conforme a lo que está aquí. Esta es nuestra guía. Aquí está lo que debemos ser nosotros. No lo que yo te diga a ti como pastor de la iglesia. No, lo que dice la Biblia que debemos ser. Y cómo debemos ser. Donde cada uno de nosotros, por medio de su esfuerzo, va descubriendo y va trabajando y va fortaleciendo. Y por eso es que muchos hombres en la Biblia le pedían a Dios, Señor, ayúdame, Señor, examina aquí. Y es donde el Señor dice, bueno, desechen esto, apártense de aquello, porque hay un esfuerzo y una responsabilidad de nuestra parte. Así que seamos responsables con nosotros mismos y esforcémonos y pongamos siempre al Señor en alto. Pongamos al Señor en alto. Que el Señor nos ayude en medio de nuestros bajones, en medio de nuestras caídas. Que el Señor extienda su mano y nos levante. Porque Él ha prometido extender su mano y levantarnos. Si nos caemos 7 veces, el Señor nos va a levantar. Ay, si me caigo una octava, no. La Biblia está diciendo ahí que Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a ayudarnos en su amor y en su misericordia siempre. Pero que hay un corazón arrepentido, un corazón sincero. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias